Buenos días, Dios me les guarde, Dios me les bendiga. ¿Cuántos tienen gozo de Dios? ¿Cuántos pueden honrar al Señor hoy? Y darle toda la gloria, todo el honor, porque lo merece, porque Dios es bueno en todo tiempo. Ciertamente, para mí, para mi esposa, es de sumo gozo estar aquí. Es la primera vez que venimos a una escuela dominical en esta hermosa congregación, donde pastorea mi profe. Y es un gusto realmente poder estar aquí, donde está sirviendo a ella al Señor, que es alguien tan especial y significativa para mi vida. Porque ciertamente, desde en aquellos tiempos yo no era cristiano cuando nos daba clase, pero ella estuvo sembrando semilla en todas aquellas vidas en aquel momento. Y bueno, aquí hay alguien dando fruto de esa semilla que fue sembrado. Por eso doy gloria a Dios por la vida de nuestra hermana pastora Marri. ¿Cuántos honran a Dios por su vida? Busque por favor en su Biblia. Vamos a hablar, no va a ser una prédica, va a ser una enseñanza. Vamos a hablar de las primicias, pero busque en su Biblia segunda carta a los Corintios, capítulo número 9, para leer el verso número 6. Segunda carta a los Corintios 9, 6. Saludamos a todos los que por las redes sociales nos están escuchando y esperamos que Dios pueda hablar a sus vidas y pueda hacer de bendición la palabra en esta mañana. Que Dios trate con cada uno de nosotros. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a orar. Padre, te honramos en este día, Señor, y queremos darte la primicia de nuestro corazón, las primicias de nuestro tiempo, la primicia de la adoración, la primicia de todo lo que nos permites administrar. Espíritu de Dios, trata con nuestros corazones a través de tu palabra y enséñanos a dar al Padre cada día lo mejor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor, tome asiento y permítame compartirle y dar de gracia lo que Dios de gracia me ha dado a mí también. Debo decirle que el mejor dador que existe es Dios. Hay un texto clásico que todos nosotros conocemos o hemos escuchado que dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto dice que Dios amó de tal manera que ese amor, cuando se expresó en el dar. Nadie le gana a Dios dando. Dios tiene un corazón generoso y el plan de Dios es que el carácter de Dios, el corazón de Dios se forme también en el tuyo y se forme también en el mío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios forme sus corazones? Cuando Dios quiere trabajar tu corazón y quiere trabajar el mío, Dios va a utilizar ciertas actividades, ciertas prácticas para trabajar o formar tu corazón. Una de ellas es el dar. ¿Cuántos quieren tener un corazón generoso? Dios es de un corazón generoso y Él quiere formar en ti un corazón generoso. ¿Y cómo Dios va a enseñarte a formar en ti un corazón generoso? Hay corazones que son solidarios, pero no generosos. ¿Quién es una persona solidaria?
Una persona solidaria es una persona que cuando ve la necesidad va a ayudar porque está viendo una necesidad, y esa persona no es generoso, es solidario. Pero el generoso no tiene que ver una necesidad. El generoso vea una necesidad o no vea una necesidad. El generoso ama dar, ama bendecir, ama ayudar. Dice la Escritura en la carta a los Corintios, pero digo esto: el que siembra escasamente también recogerá escasamente. Todos nosotros, Dios te ha dado semilla para sembrar, pero usted no puede esperar tener grandes cosechas con la semilla retenida. En el mundo, la gente del mundo no le gusta dar. La gente del mundo es egoísta. Las personas sin Cristo quieren retener, quieren acumular, pero las personas que tienen a Cristo han entendido que es mejor dar que recibir. La persona que no tiene a Cristo tiene los recursos en su mano y su mano está empuñada. Ciertamente, mientras su mano está empuñada, no va a soltar lo que está en su mano, pero mientras su mano está empuñada tampoco va a entrar nada nuevo. Solo cuando yo puedo abrir mi mano para poder bendecir, para poder ayudar, para poder practicar generosidad, con mi mano abierta dando, se prepara entonces para seguir recibiendo mayores bendiciones. Tú no puedes recibir lo nuevo mientras estés sujetando lo viejo. ¿Me estás entendiendo? Y no le estoy hablando de su pareja. Hay algo que debemos comprender de la geografía bíblica, y es que el río Jordán va atravesando todo Israel. ¿Y dónde termina el río Jordán? El río Jordán termina en el Mar Muerto. La palabra estancamiento viene de la palabra estanque. Y estanque son aguas que están retenidas. Dios no quiere que tu corazón o el mío estén estancados. El diseño de Dios para ti y para mí es el mismo de Él, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. Así que Él y yo y tú debemos ser todos como un río que fluye en bendición, no como aguas estancadas. Pero el río Jordán siempre está dando bendición. El río Jordán está fluyendo y está dando bendición por todo Israel. Este río termina en un mar que se llama el Mar Muerto. Y se le llama el Mar Muerto por su salinidad y que no hay vida en ese lugar. Usted se puede sumergir allí y no se va a hundir, usted va a flotar por la concentración salina. Pero es muerto porque tampoco puede dar. Si ese mar pudiera abrirse y las aguas correr, entonces no se llamaría el Mar Muerto, porque las aguas correrían permanentemente y la vida fluiría. Hay personas que espiritualmente no saben dar, solo quieren recibir, pero no quieren bendecir y no quieren ayudar. Repito, el mayor dador que hay es el Señor. Lo primero que dice Pablo a los Corintios es que el que quiere recoger abundantemente debe sembrar abundantemente. Si yo siembro poca semilla, poco voy a cosechar. Si yo tengo poca semilla y no la quiero usar porque no la quiero gastar, entonces no la voy a saber invertir. Y cuando usted siembra la semilla, esa semilla va a dar un resultado, un fruto. Y ese fruto te va a dar mayor semilla o mayor cantidad de semilla. El hecho de que tú no tengas para dar es que Dios no quiere que tú siembres solo para que puedas tener mucho, sino para que tengas también mucho más que poder bendecir o que poder dar. ¿Cuántos están despiertos todavía? Cuando Dios nos enseña a dar, Él está trabajando el corazón. Luego que dice que el que siembra escasamente va a cosechar. Habla del verso 7 y dice
cada uno de como propuso, ¿dónde? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dios no quiere transformar tu cartera. Dios no quiere transformar tu cuenta bancaria. Dios quiere transformar es el corazón. Lo que Dios quiere trabajar es el corazón. A Dios no le hace falta mi dinero. A Dios no le hace falta tu dinero. Él es el creador. Él puede hacer de todo. Todo lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Pero Él lo único que quiere es tratar tu corazón y el mío. Y cuando yo doy, porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Y no se trata de una pelea. Un amigo decía peleando, yo le dije, ¿usted por qué estaba peleando? Y me dijo, porque más bienaventurado es dar que recibir, pastor. No se trata de eso. Para Dios es mejor dar que recibir. Para los seres humanos nos gusta recibir permanentemente y pocos disfrutan el dar. Si mi corazón no ha sido formado por Dios, cuando voy a dar porque toca, voy a dar porque corresponde dar. Hay padres que le dan a los hijos porque toca darles, pero cuando un padre tiene para darle a sus hijos, disfruta el darle. Yo soy de los que cuando va o viajo a un lugar muy bonito y por alguna razón no pude llevarme a mi familia, yo no puedo disfrutar de ese lugar. Pero cuando yo llevo a mi familia, yo disfruto más el ambiente porque estoy viendo a las personas que amo disfrutar de un ambiente agradable. Cuando usted tiene para dar y usted disfruta dar, usted está actuando con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero el ser humano por naturaleza es egoísta. Al ser humano promedio le cuesta dar. Dice la Biblia entonces que Dios manifestó su amor dando y no dando cualquier cosa. ¿Qué fue lo que Dios dio en la cruz? A su único hijo, a su amado hijo. Cuando Dios pensó en dar por ti, cuando Dios pensó en dar por mí, no pensó en dar en cualquier cosa. Dios no dijo, voy a dar por ellos a Caín. Dios no dijo, voy a dar por ellos a Judas. Dios no dijo, voy a dar por ellos a Saúl. Cuando Dios dijo, voy a dar rescate por ellos, Dios buscó lo mejor que había para dar por ti y para dar por mí. Dios dio a su Hijo amado, a lo que más amó, Dios lo entregó por ti y por mí. Por eso es que Él tiene toda la moral para decirte a ti y decirme a mí que es mejor dar que recibir, que es bueno ser generoso y no ser mezquino, es bueno tener liberalidad y no ser avaro, que Dios quiere formar el corazón de Él en el tuyo. Por eso cuando dice la Biblia que el que tiene semilla siembra abundantemente para que recoja escasamente, no es solo porque Dios te quiera multiplicar bendiciones, es porque Dios quiere trabajar tu corazón, porque cada quien debe dar como propuso. ¿Dónde? En el corazón. Dios no quiere que tu corazón dé por tristeza. Dios no quiere que tu corazón dé por obligación. Dios quiere que tú aprendas a dar como Él da, con todo el amor. Y es solo el amor de Dios lo que puede mover a una persona a dar. Si a usted le cuesta dar, usted le falta amor. Si usted tiene mucho amor, para usted va a ser fácil dar. Siempre que usted ame, usted va a dar con confianza. Usted va a dar con gozo. Pero cuando tu corazón da por obligación, eso va a bloquear el gozo en ti de poder dar con libertad para el Señor. Que tú estés en un lugar y ves a personas con necesidad y puedas bendecir a esas personas y luego ver cómo están recibiendo la bendición, debe traerte el gozo, debe traerte alegría. Sigue aquí. Dios quiere trabajar tu corazón y el mío. Y hay muchos ejemplos de las primicias de Dios. Es que Dios, para ti y para mí, dio lo primero y lo mejor. Así que hay muchos ejemplos de lo que era primicia. Ahora sí,
Permítame explicar un poquito el contexto de la fiesta del Antiguo Testamento. La fiesta de la primicia, estipulada en Levítico 23, explicaba lo siguiente. Lo primero era la Pascua, la primera fiesta. La segunda fiesta eran los panes sin levadura. Pascua representa la muerte de Cristo. Panes sin levadura representa su cuerpo sepultado, que no vio corrupción. Pero la tercera fiesta es la fiesta de primicia. La primicia, oído acá, la primicia es la apertura del proceso de cosecha. El pueblo de Israel no cosechaba lo que estaba en el campo sin primero llevar la primicia. Pero como yo, si tengo un campo lleno de frutos que debo cosechar, voy a sacar primero una cosecha para traerla a Dios si todavía no he cosechado? Hay personas que piensan que primero yo debo cosechar y después es que debo darle a Dios la primicia. Yo estoy claro en que ya no practicamos aquella fiesta de primicias, porque las primicias son Cristo, es Cristo. Pero hoy aplicamos el principio de entender que Dios es lo primero, que siempre Dios debe ser lo primero en mi vida. Dios no va a competir contigo en ningún área de tu vida para ser el primero. Dios tiene que ser primero en ti que todas las cosas. Y la fiesta de primicia es solo un principio que te recuerda de parte de Dios que debes amar a Dios primero, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tu alma. Gracias, pastora. Por lo tanto, tienes que ponerlo a Él de primero. Ahora hay muchos ejemplos en la Biblia de poner a Dios primero. Diga conmigo, la primicia del tiempo. Hablamos de mayordomía del tiempo esta semana, pero vamos a hablar de la primicia del tiempo. Para hablar de la primicia del tiempo, le voy a hablar de dos personas. Uno, Moisés. Dios le muestra a Moisés que usted y yo tenemos que darle la primicia del tiempo. Ellos querían comida y Dios hizo que del cielo cayera un pan ligero que llamaban maná. ¿Cómo se llamaba? Maná. Este pan caía del cielo, pero ese pan no caía a las 12 del mediodía. Ese pan caía muy oscuro y el pueblo de Israel tenía que levantarse muy temprano, muy oscuro, para darle a Dios la primicia del tiempo, las primeras horas de la mañana. El pueblo de Israel se levantaba temprano y caía muy oscuro, caía el pan que caía del cielo, y todo el pueblo de Israel tomaba diariamente su ración de maná. El que se levantaba tarde, dice la Biblia que no iban a conseguir nada, porque el sol cuando salía derretía el pan. Ese pan era derretido cuando el sol salía. La única forma de que usted pudiera comer aquel pan era levantándose temprano. Es decir, que usted tiene que levantarse temprano y darle a Dios las primicias del tiempo. Usted no se puede parar y pensar en todas las cosas en el día y en la noche acordarse que hay un Dios y que usted tiene que entrar en esa presencia. Usted tiene que levantarse cada mañana y darle a Dios la primicia de tu tiempo. ¿Cuántos están aquí? La primicia es un principio y usted tiene que aplicar el principio, entenderlo en todos los aspectos. Tiene que darle a Dios la primicia del tiempo. En Marcos capítulo 1, verso 1, 35 al 38, dice la Biblia que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando aún era muy oscuro, y se iba a un monte, a un lugar, y se apartaba para orar al Señor. Oraba en la madrugada. Dice la Biblia que Pedro lo encontró y le dijo: Señor, todos te están buscando. Todo el mundo te está buscando. Pero Jesús le estaba dando la primicia del tiempo al Padre. Usted tiene que levantarse cada día y acordarse que hoy Dios renovó su misericordia para ti y para mí. Por lo tanto, cuando tú le das a Dios hoy la primicia de tu tiempo, tú estás diciéndole: Señor, yo te honro porque tú eres lo primero en mi vida, y es por eso que al levantarme las primeras horas son tuyas.
Cuando usted santifica lo primero, lo demás viene de bendición. La fiesta de primicia comenzaba con el primer día. Tomaban una gavilla, un manojo de trigo, lo llevaban al sacerdote y el sacerdote lo mecía y lo consagraba al Señor. Era la primicia para el Señor. Dios estipuló que había que darle la primicia. Ojo, todavía no habían cosechado nada. Señor, todavía no he cosechado, todavía no he vendido. Y Dios le decía, esto es un acto de fe. Usted traiga lo primero a mi presencia, que todo lo demás es santificado. La fiesta de primicias y las bendiciones de Dios no es que tú le pagas a Dios por la bendición que te da, es que estás dando un acto de fe para bendecir todo lo que viene para ti. Si usted a Dios no le da la mañana de primicias, el mundo te va a robar la paz en la tarde. Despierto dormido. Cuando usted le entrega a Dios la mañana, Dios se va a encargar del resto del día. Porque cuando se traía a Dios la primera ofrenda o la primera cosecha sin haber cosechado aún nada, para Dios era que Dios iba a bendecir todo lo que se iba a cosechar, que aún no se había cosechado. ¿Cuántos están aquí todavía? Dice la Biblia que Jesús fue a Getsemaní. ¿Han leído ese pasaje? Y dice la Biblia que el Señor estaba orando. Y mientras oraba, dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Jesús no sangró primero en la cruz. Jesús sangró primero en Getsemaní. Y aquí están las primicias. La primera sangre derramada fue en Getsemaní. ¿Y por qué en Getsemaní? Porque Getsemaní es un monte. Es una montaña que está llena de olivos. Allí se cosechaba la aceituna, pero nadie es tan torpe como para ir cosechando la aceituna desde abajo, del pie del monte hacia arriba, sino que comenzaban ¿desde dónde? Desde arriba. Desde arriba comenzaban a cosechar todas las aceitunas, iban en bajada. Iban cosechando, iban bajando. Seguían cosechando, seguían bajando. Cuando llegaban abajo, al pie del monte, ya llegaban con todas las aceitunas. Allí había una prensa, que es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. Y habían dos tipos de aceite, el aceite virgen y el aceite extra virgen, el que es más puro todavía. Así que traían las aceitunas, oído, las acababan de cortar, pero para extraer el aceite había que romperlas. Pero había algo primero. Se colocaban en la prensa un grupo de aceitunas, un pequeño remanente, una primicia. Se tomaba, se colocaba allí y no se prensaba, sino que esperaban que por gravedad fuera cayendo de gota en gota. ¿Cómo caía? Cuando la aceituna se prensaba, no caían gotas, caía un chorro. Pero cuando no se prensaba y se colocaba solo la aceituna sin prensarlo, iba cayendo de gota a gota. Ese aceite era más limpio, era más puro porque no fue prensado, no fue rota la aceituna. Ese aceite no se vendía, ese aceite era la primicia y se llevaba al templo porque estaba consagrado al Señor. Luego era que exprimían, apretaban, prensaban y chorreaba mucho aceite, y ese aceite venía con cierto sucio. Ese aceite era para el pueblo. Cuando Jesús sangró en Getsemaní, sangró para el Padre. Cuando sangró en la cruz, sangró para ti. Pero Él le dio las primicias a papá. Usted y yo tenemos que darle la primicia al Padre. Siempre el Señor le dio al Padre lo primero. Mucha gente dice, Jesús murió por nosotros, es verdad. Jesús sangró por nosotros, es verdad, pero no fue lo primero. Las primeras gotas de sangre, esas que nadie se las sacó, la sangre que se dio en la cruz, se la hicieron derramar. Pero la sangre que Él
derramó en Getsemaní gota por gota, Él la entregó voluntariamente para su papá, para su padre. Por lo tanto, entender el principio de primicias no es solo traer ofrendas al principio del año, es entender que todo el año es consagrado. Si tú, comenzando el año, la primicia de tu tiempo, la primicia de tu adoración, la primicia de tus dones, todo lo que Dios te va a administrar, tú lo pones para honrar a Dios. No es tuyo, es de Dios, pero tú lo estás administrando. Y mientras lo administras, dale al dueño de eso lo mejor de lo que Dios te ha dado. Tu casa no es tuya, es de Dios y tú la estás administrando. Tu dinero no es tuyo, es de Dios y tú lo estás administrando. Tu vida no es tuya, es de Dios y tú la estás administrando. Tu cuerpo no es tuyo, es de Dios y tú la estás administrando. Pero todo lo que Dios te va a administrar, dale a Dios la primicia, lo primero de todo lo que Dios te permite manejar, porque no son tuyos, son de Dios. Honra al que es el dueño. Diga conmigo, primicia del tiempo. Hablemos de la primicia de la adoración. Usted puede cantar muchas cosas permanentemente, pero la adoración no tiene que ver con la cantidad, porque las personas cuando hablan de primicia siempre se van a números, a recursos, a dinero, pero la primicia no es solo de lo material. Cuando usted le va a dar a Dios la adoración, si yo le doy a Dios la primicia del tiempo, puedo darle la primicia de mi adoración. Si yo le doy a Dios las obras de mi tiempo, no le puedo dar las primicias de mi adoración. La primicia de mi adoración a Dios está en mi actitud. ¿Con qué actitud yo voy a honrar al Señor? Y para eso quiero hablarles de Abel y Caín. Génesis capítulo 4 habla de estos dos hermanos y dice que estos dos hermanos, Caín y Abel, quisieron adorar, quisieron honrar al Señor, pero uno de ellos logró el objetivo, el otro no fue recibida su adoración. ¿Por qué? Porque él no supo honrar a Dios. Dios para Caín no era lo primero. Si yo puedo traer hoy una ofrenda de primicias, pero si en mi tiempo Dios no es lo primero, si en mis prioridades Dios no es lo primero, si en mi actitud para adorarle Dios no es lo primero, yo solo traigo una ofrenda. Pero Dios, antes de ver tu ofrenda, no va a ver la ofrenda. Él va a ver el corazón del que está ofrendando. Dice la Biblia que Caín fue y tomó frutas. El problema no eran las frutas. El problema era que había que entregar sangre. Todo pacto se hacía con derramamiento de sangre. Caín tomó, diga conmigo, lo común. Cualquier cosa. Lo común es cualquier cosa. Cuando usted va a dar para Dios, cuando usted va a dar para otra persona, hay alguien que tiene necesidad, usted da lo común o da, si es para Dios, es lo mejor. Amén. Caín dio frutas y dio frutas comunes. No se detalla que Caín haya seleccionado de las mejores frutas, de las primeras frutas, pero sí se detalla eso de Abel. La Biblia dice que Abel tomó de los primogénitos de las ovejas, de los corderos, de lo más gordo que había. Abel tomó lo primero, Abel tomó lo mejor. Abel no buscó lo defectuoso para Dios. Abel no buscó lo común para el Señor. Este principio de Abel lo vemos también en David. David, dice la Biblia, que cuando llegó a la era o al terreno de Arauna Jebuseo, dice la Biblia que Arauna le quiso regalar eso a David. Y le dijo, yo te voy a regalar el terreno, los bueyes, la madera, todo te lo voy a regalar. Y David dijo, no, porque yo no le voy a dar a Jehová algo que no me cueste. No le voy a dar algo a Dios
común, lo que cualquiera puede dar. Yo voy a dar de mí lo mejor que yo tenga, lo mejor que yo pueda. No voy a dar lo común. Caín dio lo común. Caín dio lo que cualquiera hubiese podido dar. Caín dio el billete más viejo, el que estaba roto, ese que no me reciben en la tienda, pero lo voy a llevar para la iglesia. Despierto dormido. Damos lo defectuoso a veces. Aló, sigue aquí. Cuando Dios te pide el tiempo y usted tiene tiempo para Netflix, tiene tiempo para Facebook, tiene tiempo para TikTok, tiene tiempo para Instagram y pare de contar, pero para Dios no hay tiempo. Y luego vengo a la iglesia y digo, Señor, vengo a adorarte. Aló, con esa actitud no hay adoración. Primicias es un principio que te dice, Dios quiere y exige el primer lugar en tu vida. Dios no va a recibir sobras de ningún corazón, porque cuando Él dio por ti, cuando dio por mí, no dio sobras, dio lo mejor, y Él no va a recibir jamás una sobra de nadie. El Dios eterno no recibirá nunca sobras. Él quiere lo mejor, porque dio lo mejor. Y no estoy hablando de grandes cantidades, estoy hablando de grandes aptitudes. Estoy hablando de gran gozo cuando dé para Dios, como propusiste en el corazón, pero con gozo, con alegría, que puedas disfrutarlo, porque Dios ama al dador alegre, no al que da por tristeza, no al que da por obligación. Dios está tratando con el corazón. Dios ama a aquel corazón que da con gozo, con alegría. ¿Usted está despierto o dormido todavía? Aplauda a Cristo. Caín dio lo común. Abel seleccionó lo mejor que encontró. Y dice la Biblia, diga conmigo, y vio Dios a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué vio Dios primero? ¿Al que daba o la dádiva? Al que daba, al dador. Y vio Dios a Caín y después vio la ofrenda. Dios no ve primero la ofrenda y después te ve a ti. Primero Dios te ve a ti y después ve a la ofrenda. La ofrenda no tiene valor si el corazón que está dando no está dando con gozo, si el corazón que está dando no tiene a Dios en primer lugar. Es más, alguien puede dar una ofrenda económica impresionante, pero si no lo está haciendo por amor a Dios, no vale la ofrenda. Alguien puede dar un billete de 10 bolívares, pero con todo el gozo de su corazón dio más. Recuerdo una experiencia de un predicador, un pastor que tiene un concilio muy grande y tiene congregaciones en diferentes continentes. Y cuando él cumplió, creo que fueron 40 años de ministerio, este predicador, se organizaron todas las iglesias que él tenía por todo el mundo para honrar a este hombre de Dios. Y vinieron pastores de Europa, de Norteamérica, porque eso fue en Argentina, de América Latina, unos 2 o 3 de Asia, pero hubo un pastor que vino de África, del Congo específicamente. Para que ese pastor viniera, tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Pero ese pastor vino a honrar. Y todos los pastores que llegaron con una ofrenda económica, no un regalo. No llegaron con reloj o camisas. Llegaron con una ofrenda económica. Los norteamericanos llegaron con una buena ofrenda económica. Los europeos también. Aún los hispanoamericanos. Pero cuando se acercó el pastor de África, este pastor que estaba siendo honrado, lo detiene y le dice, no, por favor. O sea, yo no puedo recibir de ti una ofrenda.
porque yo sé el sacrificio que hiciste para poder llegar hasta acá, para estar en este momento conmigo. ¿Cómo puedo yo recibir una ofrenda tuya? Y aquel pastor traía muy poco, pero se acercó con todo el corazón y le dijo: pastor, recíbame la ofrenda. Nunca se es tan pobre como para no poder dar. Recuerde a la viuda pobre. Nunca la pobreza puede ser una excusa para no dar. La semilla puede ser poca, pero cuando se da con fe, esa semilla va a germinar y va a dar fruto al 100%. Dice la Biblia que vio Dios a Abel y a la ofrenda suya. Y de esta adoración Dios tomó la de Abel y no la de Caín, porque la de Caín, su corazón no era bueno, su ofrenda era común. Cuando un corazón no es bueno, da ofrendas comunes. Cuando un corazón es agradecido y ama a Dios y lo quiere honrar, su dádiva no es común. Y no me estoy refiriendo solo a lo económico, me estoy refiriendo a tu tiempo, me estoy refiriendo a lo que usas con tus recursos. Me refiero, si usted tiene un carro, ¿cuántos aquí tienen vehículos? En la congregación se hace ruta. Muchas motos. Bueno, las motos pueden hacer ruta. Si yo entiendo que mi carro, que me lo entregan hoy, está en el taller, si yo entiendo que mi carro es del Señor, mire, el carro que más sale a hacer ruta en la iglesia es el mío. Para dar el ejemplo. Pero cuando en este momento mi carro está dañado y un martes de oración hay que hacer ruta, yo salgo al frente de la iglesia, veo los carros que hay y comienzo a llamar a los choferes. Llámame a fulano, hazme ruta. Porque esos carros son de Dios. Cuando yo veo que alguien se pasa poniendo excusa, yo lo aparto. Pastor, pero no me ha dicho más para hacer ruta, porque siempre pones un pero. Que el carro tiene una falla, que creo que estoy corto de gasolina. Y si fuese que eso te haya ocurrido una o dos veces, pero si cada vez que se está buscando gente para llevar a los hermanos, pones una excusa, entonces no es realmente una excusa. Es que no quieres hacerlo. Y comienzo a excluir. Pero esas personas que no le dicen: hermano, venga acá, necesito que me lleves a estas personas para acá, a estas personas para acá. ¿Por qué? Porque son mi familia. Y si son mi familia, yo de la Sierrita a Campomara he hecho hasta 2 viajes en un servicio. Llevo el primer lote y vamos con el segundo. Mi carro tiene más de un mes, 2 meses ya en el taller. Le han hecho de todo. ¿Usted cree que yo he gastado $1? Cuando el carro se dañó, que ya estaba que el problema eléctrico ya no daba, yo dije: Señor, termino la última clase de la escuela de formación y me quedo sin carro. Lo meto en el taller hasta enero, pero se ha extendido más la cosa. Cuando el carro entró al taller, yo le dije al Señor: Señor, tu carro está en el taller. Yo no le dije mi carro, porque no es mío, es de Él. Y aunque el carro está en el taller y se le han hecho muchas cosas, yo no he invertido en nada. Créame, que se le han gastado más de $600 y yo no he gastado un peso, nada. Ha sido una persona que me ha dicho: ¿y qué pasó con el carro? Esto, ¿y qué le están haciendo eso? Yo te pongo eso. Otra persona: mira, ¿qué le están haciendo? Esto, le van a hacer ahora esto. ¿Y cuánto vale eso? Eso, yo te regalo eso. Todo. Y me pasan los videos: hoy se le hizo esto al carro, hoy lo voy a buscar, hoy me toca predicar en San Francisco y me lo traigo. Está por allá. Cuando usted lo que tiene le sirve a Dios, Dios va a velar por eso. Pastores, que a mí no me da para mantener el carro porque tú no estás bendiciendo personas, porque ves personas en la carretera que conoces y no eres capaz de darle la cola. Cuando seas generoso con tu carro y comiences a llevarte a todo el mundo, mire,
Hay una persona en Maracaibo que recientemente me traía una noche y pasamos por el Core 3 y cuando llegamos a la parada de tubería de la Guardia Nacional, eso siempre está full de gente de Sanville que viene tarde, eran como las 10 de la noche. Estaba full y veníamos a una camioneta avalancha. Y esta persona que me viene trayendo, un hermano en Cristo, él me dice, yo he visto los problemas que se presentan por dar colas en carretera. Yo no le doy la cola a nadie, pero él siempre lo dice, pero cuando íbamos pasando por allí, yo volteo y le digo, mi hermano, necesito que te lleves a toda esta gente. Son puros jóvenes, están uniformados, ¿te acuerdas de eso? Están uniformados, ya es tardísimo, seguramente le ha costado un mundo llegar a sus casas, por favor, dar la cola. Y él se enojó y me dice, mi hermano, yo no le doy la cola a nadie. La esposa iba privada de la risa. ¿Y qué le va a decir que no al pastor? Le decía. Y me dijo, lo hago por ti. Pero yo no le doy la cola a nadie. Mire, esa camioneta iba full atrás de personas. Iba, como dicen las personas, inclinada. Hay otro término. Pandeada. Iba inclinada del peso. Y él me decía, me van a ensuciar la cabina. Y yo decía, es Jesús el que está allí. Porque cuando se lo hace eso para una persona, se lo está haciendo a Jesús. Y fue repartiendo y repartiendo y repartiendo. Él vio bendición en su vida después de eso. Vio mucha bendición en su vida después de eso. Cuando se bajó, porque bajamos los vidrios de la camioneta y nos iban tocando, tum, tum. Entonces decía él, me van a romper la camioneta. Yo le decía, no te la están golpeando, pero él creía que era duro el golpe. Tocaban. Señor, por aquí. Era el corazón de él que estaba llorando por lo que estaba haciendo. Y le decía a la esposa, este es un trato de Dios contigo. Y él me miraba y me decía, esto es para que te des cuenta de lo que yo te amo, porque esto lo hago yo por vos. Y yo decía, hazlo por el Señor. Yo quisiera no un carro, yo quisiera un autobús para no dejar a nadie en carretera y llevarme a todos a sus casas. Cuando usted tiene un corazón generoso y el que sabe lo que es haber estado a pie y sabe lo que se sufre en carretera a veces, no quiere dejar a nadie botado. El que sabe lo que es haber pasado hambre y tienes abundancia, quisieras que esa gente también te esté saciada. Dar no es para que Dios te bendiga. Dar es para que Dios me bendiga a mí y me enseñe un corazón lleno de amor, de generosidad y misericordia. Eso es primicia. Por lo tanto, si usted tiene moto, sirva a Dios con esa moto. Y dile, pastora, yo voy a tal parte. Yo vivo, no sé, menciona las Cabimas. Voy a las Cabimas. Bueno, hay un hermano que va para las Cabimas, lléveselo de una vez. ¿Cómo hay amor de Dios en mí? ¿Y cómo es que la moto es mía? Si yo voy a las Cabimas y yo sé que hay un hermano en la iglesia que va al mismo lugar, y cuando salgo me despido del hermano, varón, Dios te bendiga, hasta el próximo servicio y me voy. ¿Qué amor de Dios puede haber allí? No, mi casa es del Señor, mi carro es del Señor, mi vida es del Señor, mi tiempo es del Señor, yo soy de Dios. Cuando pone